En las tierras áridas de Judea, bajo un sol abrasador, un joven pastor llamado Elí cuidaba de su rebaño. Desde niño, había escuchado las historias de los grandes profetas y líderes del pueblo de Israel, cómo sus oraciones habían movido montañas y cambiado el curso de la historia. Sin embargo, Elí se sentía pequeño e insignificante. Sus oraciones parecían perderse en el viento, sin alcanzar los oídos del Todopoderoso. Una noche, mientras vigilaba su rebaño bajo un cielo estrellado, Elí alzó su voz en desesperación: «Oh, Señor, ¿por qué mis oraciones son tan débiles? ¿Cómo puedo hacer que me escuches?». De repente, una suave brisa acarició su rostro, y una voz gentil susurró en su oído: «Elí, hijo mío, tus oraciones siempre llegan a mí. Pero si deseas potenciar tu oración, debes aprender el método que pocos conocen». Intrigado y emocionado, Elí escuchó atentamente mientras la voz le revelaba los secretos para fortalecer su conexión con Dios. «Recuerda la parábola de la viuda persistente», dijo la voz. Jesús enseñó sobre una viuda que no se cansó de pedir justicia a un juez injusto, hasta que finalmente la recibió. Elí recordó la historia del Evangelio de Lucas 18, versículo 1 y 8, donde Jesús exhortaba a orar siempre y no desmayar. Comprendió que la persistencia en la oración no era terquedad, sino una demostración de fe inquebrantable. No te rindas cuando sientas que tus oraciones no son respondidas de inmediato, continuó la voz. La persistencia es la clave para derribar las murallas de Jericó en tu vida. La voz prosiguió: mira el ejemplo de Esther, quien ayunó junto con su pueblo antes de presentarse ante el rey para salvar a los judíos. Elí recordó cómo Esther, en el libro que lleva su nombre, Esther 4, versículo 16, convocó a un ayuno de 3 días antes de arriesgar su vida por su pueblo. El ayuno había potenciado su oración y le había dado el valor necesario para enfrentar al rey. El ayuno es como un amplificador para tus oraciones, explicó la voz. Cuando sacrificas algo terrenal, demuestras tu compromiso y seriedad ante Dios. No olvides el poder de la oración en comunidad, continuó la voz. Recuerda cómo la iglesia primitiva oraba unida por la liberación de Pedro. Elí visualizó la escena descrita en Hechos 12, versículos 5 y 17, donde la oración ferviente de la iglesia resultó en la liberación milagrosa de Pedro de la prisión. Cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, citó la voz las palabras de Jesús en Mateo 18, 20. La oración comunitaria multiplica el poder y fortalece la fe de todos. Para verdaderamente potenciar tu oración, debes aprender a orar en el Espíritu, dijo la voz con solemnidad. Como Pablo enseñó a los Efesios, ora en todo tiempo en el Espíritu. Elí recordó las palabras del apóstol en Efesios 6, 18, exhortando a orar en el Espíritu en todo momento. Comprendió que esto implicaba una conexión profunda con Dios, permitiendo que el Espíritu Santo guiara sus oraciones. Cuando oras en el Espíritu, tus palabras trascienden tu entendimiento limitado y alcanzan los propósitos eternos de Dios, explicó la voz. La oración más poderosa es la oración de fe, continuó la voz. Recuerda las palabras de Jesús sobre la fe que mueve montañas. Elí evocó el pasaje de Marcos 11, 22 y 24, donde Jesús enseñaba sobre el poder de la fe en la oración. Comprendió que la verdadera oración de fe no era simplemente desear algo, sino creer firmemente en la fidelidad y el poder de Dios. Cuando oras con fe, estás declarando tu confianza absoluta en el carácter y las promesas de Dios, afirmó la voz. No subestimes el poder de la gratitud en la oración, dijo la voz. Recuerda cómo Jesús dio gracias antes de multiplicar los panes y los peces. Elí visualizó la escena descrita en Juan 6, 11, donde Jesús dio gracias antes de realizar el milagro. Comprendió que la gratitud no solo era una expresión de cortesía, sino una declaración de fe en la provisión de Dios. La gratitud abre las puertas del cielo, explicó la voz. Cuando agradeces incluso antes de recibir, demuestras una fe que agrada a Dios. Uno de los aspectos más poderosos de la oración es la intercesión por otros, continuó la voz. Recuerda cómo Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra.
Elí recordó el pasaje de Génesis 18, versículo 22 y 33, donde Abraham negoció con Dios por la salvación de las ciudades pecadoras. Comprendió que la intercesión no solo beneficiaba a otros, sino que también lo acercaba más al corazón de Dios. Cuando intercedes por otros, te conviertes en un canal de la gracia y el amor de Dios, afirmó la voz. Es un acto de amor desinteresado que refleja el carácter de Cristo. Por último, pero no menos importante, está la oración de adoración, dijo la voz con reverencia. Recuerda cómo la alabanza de Pablo y Silas en la prisión desató un terremoto de liberación. Elí evocó la historia de Hechos 16, 25 y 26, donde la adoración en medio de circunstancias adversas resultó en un milagro asombroso. Comprendió que la adoración era la forma más pura de oración, centrada completamente en Dios y no en las circunstancias. La adoración es el lenguaje del cielo, explicó la voz. Cuando adoras, te alineas con la realidad eterna del reino de Dios, y los milagros fluyen naturalmente. Mientras la voz se desvanecía, Elí se encontró con una comprensión renovada del poder de la oración. Comprendió que la oración no era una fórmula mágica, sino una relación viva y dinámica con el Creador del universo. A partir de ese día, Elí comenzó a aplicar estos principios en su vida de oración. Persistía en sus peticiones, ayunaba regularmente, se unía a otros creyentes para orar, buscaba la guía del Espíritu Santo, oraba con fe inquebrantable, expresaba gratitud en todo momento, intercedía fervientemente por otros y dedicaba tiempo a la adoración pura. Con el paso del tiempo, Elí notó un cambio dramático no solo en sus oraciones, sino en toda su vida. Su relación con Dios se profundizó, su fe se fortaleció y comenzó a ver respuestas milagrosas a sus oraciones. La gente del pueblo empezó a buscarlo para que intercediera por ellos, reconociendo el poder especial que había en sus oraciones. Años más tarde, Elí se convirtió en un líder espiritual respetado, conocido por su vida de oración poderosa. Cuando la gente le preguntaba cuál era su secreto, él simplemente sonreía y decía, no hay secretos. Solo persistencia, ayuno, comunidad, oración en el Espíritu, fe, gratitud, intercesión y adoración. Estos son los ingredientes de una vida de oración que cambia el mundo. La historia de Elí nos recuerda que el poder de la oración está al alcance de todos. No se trata de fórmulas mágicas o rituales complicados, sino de un corazón sincero que busca conectarse con Dios de manera profunda y significativa. Que cada uno de nosotros, como Elí, pueda descubrir el poder transformador de una vida de oración potenciada por estos principios bíblicos. Que nuestras oraciones no solo cambien nuestras circunstancias, sino que nos cambien a nosotros mismos, acercándonos cada día más al corazón de Dios. Amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Que el Espíritu Santo los guíe en una vida de oración poderosa y transformadora. Que sus oraciones se eleven como incienso agradable ante el trono de Dios y que experimenten la plenitud de su amor y poder en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Recuerden, este es solo el comienzo de un viaje emocionante en la oración. Para seguir creciendo y recibiendo inspiración diaria, los invito a suscribirse al canal Full Cosecha de Bendiciones y activar las notificaciones. Juntos, podemos fortalecer nuestra vida de oración y experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Que Dios los bendiga abundantemente.